preciosa tarde, que Él nos ayude y nos guarde hasta el último día. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos, Señor, muchas gracias por tu grande amor, Señor Padre, por tu grande misericordia, porque tú, Señor, nos permites, Dios, estar nuevamente, Señor, aquí, Señor, delante de tu presencia. Y te damos, Señor, muchas gracias, Padre, porque si no fuera por ti, Señor, no estuviéramos aquí. Pero por ese amor, Señor, por esa misericordia que tú, Señor, hasta el día de hoy nos has mostrado, Señor, por eso estamos aquí. Pidiéndote, Padre, que tú bendigas toda la iglesia, Señor, de Cristo en Querétaro. Los que estamos en la mañana, a mediodía, en la tarde, Señor, y a las 6. En todos los horarios, Señor, que tú, Señor, seas el que mueva, Señor, todas las cosas. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor, y que las cosas que hagamos, Señor, solamente sean para honrarte a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos en esta tarde, Señor, que quites, Señor, lo que tengas que quitar y que pongas, Señor, lo que tienes que poner. Todo pensamiento humano, Señor, quita, desecha, Padre. Y te pido, Señor, por la iglesia, Señor, que solamente retenga, Señor, lo que sea bueno. Y lo que no sea bueno, Señor, que lo desechen. Te pido, Dios, también por mi pastor Alejandro, Señor, que tú lo bendigas, a toda su familia, a su esposa, y a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, reunidos, Señor, en tu iglesia, Padre. Te damos infinitas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por todas las necesidades, Señor, que hay, Padre. Que tú bendigas también, Señor, a mi hermana Blanca, Señor, que se encuentra, Padre, delicada. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, el que haga la obra, Señor. Y por mi hermano José, Señor, también, que está enfermo, Señor. Que tú lo bendigas, Señor, y que tú lo guardes, Padre. Y cada necesidad, Señor, que haya, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga tu divina mano, Señor, en ese lugar, en esa enfermedad, se llame como se llame, Padre. Pero que seas tú, mi Dios, el que haga la obra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Pues le damos gracias a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Le damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos nuevamente aquí, glorificando su nombre. Y en esta preciosa tarde, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes, ya que el Señor nos permite estar nuevamente aquí, hermanos, pues compartir con ustedes algunas partes de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes ven noticias? ¿Cuántos de ustedes ven noticias? ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta de lo que está sucediendo todo alrededor de este mundo? Porque todo esto es mundial. ¿Cuántos se han dado cuenta qué está sucediendo, hermanos? Temblores, inundaciones en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Todo esto, hermanos, dice la Biblia, claro, hermanos, dice la Biblia que nosotros no debemos de tener temor de malas noticias. ¿Sí dice el Salmo así? ¿O no dice así? Pero yo me pongo a meditar, hermanos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor de nosotros. Y le digo, y le doy gracias a Dios, no porque esté pasando estas situaciones, hermanos, sino porque sé que Cristo viene. Cristo está, hermanos, a la vuelta de la esquina, y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que luchar, hermanos. Cristo viene, hermanos, y viene por su iglesia, ¿sí? Y hermanos, pues es a veces difícil. Yo le he estado pidiendo mucho a nuestro Dios. Digo, ¿cuánta gente está muriendo por muchas razones? Y espero en el Señor que toda esta gente se vaya con el conocimiento de la verdad. Pero ¿cuántos hermanos, cuántos cristianos están padeciendo también ahí en esa área?
Pero saben, hermano, lo que a mí me preocupa o mi pregunta es, ¿cuántos, cuántos estamos preparados para el viaje final? O sea, eso es lo preocupante a veces, hermanos. No por las cosas que estén sucediendo, sino porque el Señor nos advirtió hace miles de años, hermanos, que todas estas cosas tendrían que suceder antes de su venida. ¿Sí? Entonces, ahora, esto, hermanos, pues la Biblia dice que es principios, no es el fin, es principios. Esto apenas empieza, hermanos. Esto apenas empieza. Entonces, pues eso es lo que a veces se pone uno a meditar y le digo, Señor, pues solamente ten misericordia de nosotros, porque ahí entre todos voy incluido yo. Yo le digo, Señor, ten misericordia de nosotros y prepáranos para el encuentro contigo. Prepáranos para el viaje final. Entonces, hermanos, yo a través de todo esto, hermanos, me puse a meditar y me fui el Señor me llevó a su palabra y quiero compartir con ustedes parte de lo que es Primera de Juan en el capítulo 3. Vamos a ver algo tan importante, hermanos, en nuestras vidas. No voy a hablar de los tiempos finales, no me voy a enfocar en los tiempos finales, hermanos, porque todo esto usted lo conoce, ¿no? Y sí lo vamos a ver en su debido tiempo, así como se ha compartido muchas partes y muchas predicaciones acerca de la venida del Señor. Pero yo más que eso, hermanos, me quiero enfocar en la iglesia, más que en la venida del Señor. Yo me quiero enfocar en lo que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, podemos encontrar muchas cosas y decir, bueno, pues ya el Señor ya está próximo a su venida. Pero saben, hermanos, lo preocupante y lo que me ha preocupado a mí desde hace algunos días, algunas semanas, y ustedes por ahí escucharon el audio que su servidor mandó por ahí, también toqué un poco acerca de esto que está sucediendo a veces. Que aunque estemos en la iglesia, hermanos, pasan cosas a veces un poco complicadas, difíciles de entender. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cuánto tiempo, cuántos años podemos decir yo soy cristiano? ¿Cuántos años puede decir yo tengo muchos años de cristiano, no? Muchos hasta podemos decir, no, yo crecí en el Evangelio. Pero aquí lo más preocupante, hermanos, es lo que hacemos hasta el día de hoy, lo que vivimos hasta el día de hoy. Eso es lo preocupante, hermanos. Entonces, no basta, hermanos, con decir yo tengo 20, 30 o 40 años de cristianos, sino lo que hacemos hasta el día de hoy, hermano. Eso es lo preocupante, hermanos. Si ustedes recuerdan, hermanos, en el libro de las Revelaciones, cuando el Señor escribe, cuando se escriben las 7 iglesias, hay algo bien importante, hermanos, que a mí me puso a temblar, porque nos dice, yo tengo cosas contra ti, ¿sí? Que has dejado tu primer amor. Eso es una cosa, hermanos, bien importante en nuestra vida como cristianos. Porque podemos decir, o a veces hasta podemos así medios jactar, decir, tengo yo 40 años en el Evangelio. No, hombre, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello, si yo lo sé? Pero el problema, hermanos, no es saber, el problema es sujetarnos y hacer, hermanos, la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Y fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención cuando me pongo a meditar lo que la palabra de Dios nos dice. Y si usted se va, hermanos, allí a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a iniciar con esta parte de la Escritura, hermanos.
lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos habla, hermanos, a través de su palabra. Y dice de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, como dice, hijos de Dios. Fíjese, hermano, cheque, hermano, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, segunda parte, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo me pongo a meditar, hermanos, en nuestros tiempos, vivimos tiempos tan difíciles que nosotros podemos encontrar una persona que dice ser cristiano, y no es porque hable uno mal de las iglesias o de algunas denominaciones, pero se dice ser cristiano. Usted encuentra una persona por allá afuera y le dice que es cristiano, y hasta a lo mejor hasta le dice en la iglesia en la que está yéndose a congregar, ¿sí? Y el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, hermanos, ¿sí? Porque podemos nosotros ver, hermanos, lo que el Señor nos habla y nos enseña. Hay muchos que dicen: bueno, es que yo ya soy salvo, yo ya no le hace que peque, yo ya soy salvo, porque Cristo ya me salvó. Pero es un proceso el que tenemos que llevar nosotros, hermano. No el de decir yo soy salvo y ya nadie me puede quitar mi salvación. No, hermano, cuidado con eso, porque fíjense, hermanos, lo que el Señor nos habla y nos dice, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, hermano, checa lo que el Señor nos habla. Mira qué es lo que el Señor nos está hablando, hermano, a ti y a mí. Nosotros podemos saber, hermanos, lo que el Señor nos habla, pero sí. Pero ¿cuál es la respuesta nuestra, hermanos, hacia Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo, hermanos, para agradar a Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque es bien fácil decir yo soy cristiano. Es bien fácil decir yo alabo a Dios. Es bien fácil decir yo voy a la iglesia. Es bien fácil, hermanos. Pero cuán difícil es, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos habla, hermanos, y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál fue el amor de Dios, hermanos? A Dios no le importó, hermanos, ver tu condición en la que tú y yo nos encontrábamos. A Dios no le importó eso, hermano. A Dios le interesó, hermanos, regalarte tu salvación. A Dios le importó, hermanos, ver por ti, hermanos, no importando, hermanos, la condición en la que tú te encontrabas. Dios, hermanos, mostró, hermanos, ahí su amor, mostró su misericordia para ti y para mí. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Y dice el versículo 2, y seguimos leyendo, dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué maravilla, hermanos, de que ahora tú y yo, hermanos, podemos decir somos hijos de Dios, ¿sí? Porque así lo dice su palabra. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense, hermanos, aquí nosotros tenemos y somos unos privilegiados, y tenemos una parte, hermanos, que nosotros no éramos dignos ni merecedores por lo que éramos, hermanos. Pero más sin embargo, el amor de Dios, hermanos, tanto es su amor de Dios para con nosotros los humanos, que dice, hermanos, que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se imagina usted a Dios, hermano? Hay libertad. ¿Cómo se imagina usted a Dios? Hay muchos, miren, hay muchos que dicen: no, pues Dios es un viejito
con el pelo blanco y largo y con una barba blanca hasta acá y con un chicote en la mano. Y no es cierto, hermanos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Dios es amor, que Dios es misericordia y que a Él no le importó, hermanos, que tú anduvieras como anduvieras, pero que Él en su amor y su misericordia, hermanos, nos rescata, ¿sí? Nos extiende su mano, hermanos, y nos saca de la basura donde nos encontrábamos. Porque para muchos, hermanos, para muchos de nosotros, hermanos, la cantina era nuestro hogar. Para muchos de nosotros la cantina era nuestro hogar y el basurero era nuestro comedor. Pero créanlo, hermanos, que Dios en su amor y su misericordia, hermanos, aún viendo, hermanos, como estabas, hermanos, Él te recoge, Él te saca, hermanos, y te trae. Por eso el Señor nos dice, mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, hermanos, qué bendición para nosotros, hermanos, qué privilegio para nosotros, hermanos, el verlo de esta manera. Fíjense, hermanos, yo estaba meditando que en los lugares donde ha habido los terremotos, las inundaciones, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y saben dónde ha habido más inundaciones y más terremotos? En donde menos evangelio hay, en donde menos cristianos hay, donde hay mucha hechicería, donde hay mucha brujería. Ahí en esos lugares, esos donde más terremotos ha habido, hermanos, y más inundaciones ha habido. No vamos a decirlo, hermanos, que estamos nosotros fuera de esa situación, no, hermanos. Pero yo me pongo a meditar, hermanos, y le agradezco mucho a Dios, hermanos, que nos haya dado la oportunidad de conocer su palabra. Porque si usted recuerda, hermanos, cuando les habla a sus discípulos acerca de su venida, les dice, y oiréis de guerras, sí les dice así, ¿verdad? Oiréis de guerras, oiréis de terremotos, pestes, hambres, en diferentes lugares. Pero nunca les dice, pasaréis. Simplemente les dice, oiréis de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Entonces, hermanos, les comento nuevamente, no es que nosotros digamos, no, pues qué padre, nosotros nunca vamos a pasar por eso. No, hermanos, créanlo que hasta el día de hoy el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y no estamos fuera, hermanos, de que un día llegara a suceder un desastre aquí en Querétaro. Pero sí, hermanos, es momento y es tiempo de que nosotros reconozcamos y veamos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos desastres ha habido, hermanos? Pero nosotros, por la gracia de Dios, hasta ahorita, hermanos, estamos bien. Y es motivo, hermanos, de glorificar a nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 3. Y dice de esta manera, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor. Todos los que tenemos esa esperanza, hermanos, de irnos con el Señor, todos, hermanos, los que hemos creído en Él, todos los que queremos hacer su voluntad, debemos, hermanos, de purificarnos día con día, día con día. No bajar, hermanos, la guardia de ningún lado, hermanos, sino seguir, hermanos, luchando día con día, hermanos. Todos los que queremos purificarnos, todos los que queremos estar con Cristo, porque dice, Él así se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. El versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues
el pecado es infracción de la ley. Ahí va. Aquí tenemos una autoridad, hermanos, en este planeta Tierra. Tenemos una autoridad y tiene sus reglamentos. Tiene, hermanos, sus estatutos. Nosotros, como los que traemos de alguna manera un automóvil, cuando vamos así a toda velocidad y que de repente nos pasamos por ahí un alto, nos estamos haciendo deudores de una multa, ¿sí? Porque estamos cometiendo una infracción. ¿Sí me explico? Y cualquier otra cosa, hermanos, que sea relacionado con las autoridades, nos hacemos acreedores a una multa. Cuando uno se para en un lugar prohibido y dice, bueno, a mí me ha pasado, hermanos. Vamos a ver qué pasa, no pasa nada. Resulta que cuando llegas, pues está la hojita de la multa, ¿no? Híjole, ¿pero por qué? Pues sí, pues ¿por qué? Nos dimos cuenta que nos paramos en un lugar prohibido. Es obvio, hermano, que si va a pasar la autoridad te va a hacer tu infracción y te estás haciendo acreedor a una multa. Dice el Señor, hermanos, en su palabra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si ustedes recuerdan, hermanos, a veces yo hago mucho énfasis en que tenemos que serle fieles a Dios, porque somos la esposa de Cristo. ¿Vamos o no? Somos la esposa de Cristo. Entonces, si nosotros como esposa de Cristo, hermanos, le hacemos infieles, entonces estamos cometiendo una falta. Hermanos, estamos siendo acreedores a una multa, porque estamos cometiendo un pecado, un delito. Y es lo que el Señor nos habla, hermanos, a usted y a mí acerca de estas cosas. Dice, hermanos, nuevamente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense, hermanos, la diferencia que hay. Cómo el Señor es tan grande en su amor. Por eso les decía al principio, que chequemos cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía que usted y yo, hermanos, no podíamos pagar el precio del pecado, hermanos, que habíamos cometido. Pero para eso apareció, hermanos, Él, para deshacer las obras de nuestra maldad. ¿Sí? Pero es necesario, hermanos, que usted y yo, hermanos, chequemos esa situación. El por qué está sucediendo esto, el por qué suceden las cosas. Miren, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solamente, hermanos, solamente Él podía, hermanos, quitar el pecado del mundo. Solamente Él podía llevar esto, hermanos. Si usted recuerda, cuando el Señor entregó su espíritu, las últimas palabras que dijo es, consumado es. O sea, cumplido está. Eso fue lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, Él cumplió con su palabra, hermanos. Él cumplió con lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como hijos de Dios? Dígame, uno de ustedes dígame, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, hermanos. No hay más. ¿Sí? O sea, podemos decir, bueno, pues ahí me la llevo yo, tiquirisi.
Eso dice el Señor. Tenemos que obedecer, hermanos, su palabra. Tenemos que cumplir con el Señor, porque si yo digo, ahí me la llevo, ahí más o menos, entonces, hermano, estoy metiendo mi pensamiento, mi yo, mi criterio, estoy metiendo muchas cosas y digo, bueno, al fin que el Señor, pues Él dijo que ya pagó por mí, que Él murió por mí, bueno, pues total, pues ya Él murió y yo ya, pues ahí me la llevo más o menos. No, hermano, dice el Señor que el que es caliente, que sea caliente, y que es frío, el que sea frío. Así de fácil, hermanos. El Señor nos enseña tantas cosas, hermanos, tan bonitas que nosotros podemos aprender. Dice el versículo 6, hermanos: todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Sí? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense, hermano, lo que el Señor nos dice. Yo puedo estar en la iglesia toda la vida y venir y cantar y decir gloria a Dios, o sea, siempre, ¿no? Yo lo puedo hacer. Y a lo mejor yo puedo decir allá afuera, yo hago lo que al fin que nadie me ve, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero chequen, hermanos, lo que el Señor nos dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Así de fácil, hermanos. Fíjense, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, es donde ¿habrá alguien que sea pecador todavía aquí? Sí, tenemos muchas faltas, hermanos. Pero una cosa, hermanos, es tener por allí no sé cómo se puede decir, un error a practicar el pecado. Son cosas muy diferentes. Cuando una persona, hermanos, está practicando el pecado, aunque conozca de Dios, pero si está practicando el pecado, está infringiendo la ley. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra. Eso es lo que el Señor nos enseña. Pero si yo por algún error, yo lo que peco, porque peca uno, hermanos, no vamos a decir somos perfectos. Cuando yo tenía a mis hijos en la escuela, una vez me manda a llamar el maestro y me da una queja de uno de mis hijos, que siempre nos daba quejas de nuestros hijos, ¿verdad? Pero una de ellas me manda a llamar y me da una queja de mi hijo. Y me dice, su hijo va muy mal en la escuela, su hijo no obedece, no respeta, no esto y no el otro. Y nosotros pues siempre platicábamos con ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el maestro me dice, mire, yo aquí vengo a dar clases y yo aquí no le voy a regalar ninguna calificación a nadie. ¿Por qué? Porque yo vengo a dar mis clases, no vengo a ver quién va bien o quién va mal. Yo vengo a hacer mi trabajo y no voy a regalar ninguna calificación, porque un día que un alumno saque un 10 es porque ya rebasó al maestro. Yo me puse a meditar, hermanos, acerca de estas cosas y bueno, pues tengo que seguir trabajando con mis hijos. ¿Saben qué es el Señor, hermanos, hasta el día de hoy? Nos está, hermanos, a nosotros día con día. Él vino, hermanos, y nos dejó este precioso libro, hermanos, que es su palabra, hermanos. Esto nos dejó el Señor. Y día con día, hermanos, está con nosotros. Mira, David, tienes que sujetarte a esto. Mira, David, tienes que hacer esto, tienes que respetar, tienes que cumplir. Mira, David, ponte a leer, ponte a escudriñar. Eso es lo que el Señor, hermanos, me habla día con día en su palabra. Pero depende, hermanos, de mí. Si yo quiero ser un buen alumno o quiero ser una ocasión yo le decía a unos hermanos, a lo mejor a veces hasta me suena así medio brusco, medio tosco, medio torpe, ¿no? Pero un día yo le decía a unos hermanos, en la iglesia nosotros
somos el cristiano que queremos ser. Si nosotros queremos ser un cristiano mediocre, lo vamos a hacer. Si nosotros queremos ser un buen cristiano, lo vamos a hacer. Pero depende de nosotros, no depende del líder, no depende del pastor, no depende de nadie, no depende de la iglesia, depende de mí. Porque yo soy, hermanos, el que le tengo que dar cuentas a Dios, yo. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos habla, hermanos, en su palabra, eso es lo que Dios nos enseña. Y dice, hermanos, algo tan importante, hermanos, que uno se pone a meditar en esto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque, miren, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que meditar, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Él quiere que todos seamos salvos, todos. Pero hasta el día de hoy, hermanos, muere muchísima gente sin Cristo, hermanos. Muchísima gente, hermanos, se va sin Cristo, hermanos. Pero no es porque Dios quiera, hermanos, y que sea malo, hermanos. No, hermanos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. El problema somos nosotros los humanos. Esa es la situación. El problema somos nosotros los humanos, que a veces queremos ser mejores que Dios. Que a veces queremos ser mejor que Dios, que queremos ser más sabios que Dios. Eso es el problema, hermanos, en la humanidad. Y dice, hermanos, el versículo 7, leímos el 6, dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y viene lo tremendo, hermanos, a donde yo quería llegar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor nos habla, nos enseña y a veces, hermanos, también el Señor nos habla con mano dura, hermanos? También no crea que el Señor, así como es amor, así como es misericordia, el Señor también nos habla duro. Si usted como padre de familia en algún momento, hermano, le llamó la atención a su hijo así fuerte o hasta sus chicotazos le metió, hermanos, es porque ya lo tenía, hermanos, harto, hermanos, de la situación, porque uno como padre de familia le dice a su hijo, no, hijo, no lo hagas, esto no te conviene, esto, y el muchacho sigue aferrado en lo mismo. Entonces llega el momento, hermanos, en que tú agarras la vara y dices, bueno, ¿vas a entender o no? Y entonces órale, ¿no? No sé cuántos lo hicieron ustedes, pero si no lo hicieron y su hijo fue un rebelde, pues ahí está el problema. Porque el Señor nos habla también acerca de la corrección. Entonces, hermanos, si a nosotros como cristianos el Señor nos está día con día diciendo, advirtiendo, y nosotros seguimos aferrados a hacer lo que yo quiera, hacer lo que yo digo, y a mí, hay muchos, yo he escuchado, hermanos, lamentablemente he escuchado hasta a cristianos que dicen, a mí me vale, yo no hago caso, yo sigo mi vida, yo sigo caminando como yo quiera. Cristianos, hermanos, de veras, es triste, pero cristianos lo dicen, hermanos. A nosotros como líderes a veces nos dicen, hermanos, ¿sí? Y es triste, hermanos, que en la iglesia sea esto. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Por todo lo que estamos leyendo, hermanos, de la palabra de Dios. Ahora, checa, hermanos, el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Algo tremendo, hermanos, pero real. ¿Qué dice el versículo 8? Gracias, hermanos. Nomás imagínense, hermanos, lo tremendo que es, hermanos. Dice, a veces nosotros como cristianos, hermanos, salimos a predicar a casa por casa, digo, cuando lo hacíamos, y muchas veces les compartimos esta parte de la Escritura. ¿Sí? Muchas veces les compartimos esta parte de la Escritura. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Esta parte de la Escritura, hermanos, es para la iglesia. Para la iglesia, hermanos. Para esta parte es para la iglesia, hermano. Porque si ustedes se fijan, hermanos, en el encabezado, dice hijos de Dios. O sea, está hablando para la iglesia, hermanos. No está hablando para los que váyanos y les díganos allá afuera. Sí, lo podemos hacer. Pero, hermanos, el encabezado dice hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí o no? Usted y yo, hermanos, reconocimos que estábamos mal allá afuera y nos entregamos a Cristo, ¿sí o no?
Usted y yo decidimos, hermanos, aceptar esta palabra, porque es verdad. Entonces, fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 8. Checamos, hermanos, leemos nuevamente el 7. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero si un cristiano sigue aferrado a que yo de todos modos, pues lo que me digan, yo sigo en lo mío, entonces dice que el que practica el pecado es del diablo. Cuidado, hermanos. Cuidado con todo esto, hermanos, porque Dios nos está advirtiendo, hermanos. Y Dios quiere, hermanos, de la iglesia, una iglesia, hermanos, limpia. Una iglesia pura. Una iglesia sin mancha. Imagínese, a ver, pastor, usted trae camisa blanca. Ay, la hermana también. ¿Cómo se vería su ropa toda manchada? Su camisa. ¿Cómo se vería una camisa blanca toda manchada? ¿Cómo se ve un cristiano todo manchado, todo contaminado del corazón? Sucio, hermanos, delante de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender todo esto, hermanos, porque Dios, hermanos, nos dio un raciocinio para poder entender, hermanos, y poder ver las cosas que Él nos está hablando a través de su palabra. Entonces, hermanos, podemos nosotros ver que dice su palabra, hermanos, en el versículo 8, hermanos, es donde quiero hacer un poquito de énfasis. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, no es que el diablo peque, ay, alá y se va, o cuando yo digo, no, el diablo peca, hermanos, desde el principio. El diablo es un mentiroso desde el principio. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que Dios nos encarga, hermanos, a usted y a mí, de este tipo de situación. El que practica el pecado es del diablo. Se oye así bien fuerte, pero es la realidad, hermanos, lo que el Señor nos habla y nos enseña. Todo esto, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es, hermanos, de que usted y yo reconozcamos, hermanos, y si estamos fallándole a Dios, a lo mejor hasta me estoy metiendo en el callejón de su vida. Pero sabe, hermanos, lo bonito de esto que el Señor nos enseña es que reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que enderecemos nuestra vida y que le sirvamos a Él. Que le sirvamos a Él. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo, hermanos, en sus cosas que hace es limitado. Dios no, hermanos. Dios es el todo. Dios es el todopoderoso. Y el diablo, hermanos, quiero decirles que el mismo diablo, hermanos, le va a dar cuentas a Dios de sus actos. Y usted y yo, hermanos, tenemos que llegar a la presencia de Dios, hermanos, y darle cuentas a Dios de nuestras cosas. Y quiero terminar, hermanos, con el versículo 9. Y dice de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cheque, hermanos, el dato, hermanos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado y que dice: ya hasta aquí llegué, ya no puedo más? Quizás le ha pasado, hermanos. Y quizás ha tenido pensamientos de hacer ya cosas fuera de lo normal.
fuera de lo normal del camino de Dios. Pero sigue aquí, hermanos, porque le redarguye en su corazón y dice, no, es que esto no lo puedo hacer, no debo de hacerlo. Yo conozco la verdad, conozco que Cristo dio su vida por mí, conozco que Dios murió en la cruz por mí y que yo, por lo tanto, tengo que sujetarme, tengo que respetarme y tengo que seguir luchando por mi vida. Porque conoce, hermanos, y tiene la simiente de Dios. Y dice, hermanos, nuevamente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto, hermanos, es lo que Dios nos enseña y es lo que Dios nos encarga. Usted y yo, hermanos, si somos nacidos de Dios, hermanos, si somos nacidos de Dios, no podemos pecar, hermanos. Tenemos que seguir caminando, hermanos, usted y yo. Tenemos que seguir avanzando, hermanos, usted y yo. Esto es lo que Dios nos encarga, hermanos, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, hermanos, que estamos viviendo. Nadie tiene la vida comprada, hermanos. Nadie sabe, hermanos, el día que va a morir. Usted sabe, hermanos, el día y la fecha de su nacimiento, pero no sabe, hermanos, el día, el momento y la hora en que va a morir. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que seguir, hermanos, luchando día con día, hermanos, por nuestra salvación. Y no, hermanos, hacer las cosas que a Dios no le agradan. Es una iglesia que Cristo quiere, hermanos, que siga luchando, que siga buscando, que siga sujetándose. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos.